Takuma es un chico alegre y feliz que ama la vida y vivirá más de 100 años. O esa es la mentira que le dice a sus padres y novia para que no sufran tanto debido a su terrible condición. Pues en realidad su salud es delicada gracias a su frágil corazón. Es por eso que lo vemos en una silla celoso mirando a los demás jugar baloncesto, ya que si él hace ejercicio se desmaya o en el peor de los casos se va con Diosito. Aunque al mismo tiempo queda fascinado y profundamente enamorado de Mayu, la chica más hermosa de toda la escuela, además es su novia. Una vez finalice la clase, unos idiotas le tirarían agua para ver su ropa interior, al igual que le decían que con esa pechonalidad debería hacer videitos prohibidos, cosa que la hace sentir muy incómoda. A los segundos aparecería Takuma cubriéndola con su ropa y sin perder el tiempo les acomoda los dientes de un puño a los degenerados porque nadie puede tocar a su chica y menos mirarla. Ahora los vemos en enfermería. Aquí, un poco molesto, le diría que no era justo que los pervertidos esos la hayan visto primero que él la ropa interior. Y pese a que Mayu le dice que eso no era tan importante para buscar pelea y arriesgar su propia vida, Takuma la corrige diciéndole que todo de ella era mucho más importante que él mismo. Su novia, escuchando al enamorado, cerraría las cortinas y suavemente se quitaría la ropa, provocando que Takuma casi se vaya con Diosito porque a la emoción le dio un ataque. Es así que está diciéndole que nunca le mostraría su cuerpo porque lo mataría, comenzaría a correr de él y a jugar por la enfermería, mientras se burlaba diciéndole que moriría virgen. Una vez Takuma la tiene entre sus brazos, la miraría dulcemente y le haría un apasionado beso que marcaría el camino hacia un destino infinito. Sin embargo, quizás ese destino estaría presto a alejarse de ellos, ya que Takuma tenía la grandiosa idea de cambiarse de escuela para cuando su muerte llegue no hacer sufrir a su amada. Obvio, sus padres se niegan a la propuesta, pues iba a estar lejos de ellos, a lo que él, un tanto extraño, les dice que desea experimentar cosas nuevas antes de partir, palabras que dejarían un tanto pensativo a sus padres y claramente no le creerían. Es así que su madre, yendo a hablar con Mayu, le pediría que no se fuera a estudiar a Shido, así como convencer a su hijo de hacer lo mismo. Sugerencia que la toma por sorpresa, ya que Shido era una escuela súper exigente y ella era bien mala en los estudios y pasaba gracias a la ley de la atracción. Al día siguiente, Mayu sutilmente le preguntaría dónde pensaba estudiar, cosa que este responde que en Shido, respuesta que la dejaría un poco inquieta. Y cuando Takuma le hace la misma pregunta, ella responde que no pensaba en la escuela, su único plan era la promesa que hicieron de chicos, haciéndolo quedar en silencio y pensativo. Con lo anterior nos vamos 8 años al pasado donde los veríamos jugar a la doctora y al paciente. Aquí Mayo se tomaría su papel muy en serio, pues se creía uróloga porque le quería bajar los pantalones. Pero antes de que le haga un examen de próstata, irían a ver los juegos artificiales, al tiempo que Takuma, muy feliz, iría corriendo a llamar a sus padres. Sin embargo, la tristeza tocaría a su puerta, puesto que el doctor les dice que quizás su hijo no sobreviviría más de los 20 años, dejando a sus padres devastados por la terrible noticia, y a Mayo con el corazón quebrado en 1000 pedazos. Días después, mientras le realizaban un procedimiento, Takuma se estaría disculpando con sus papás por ser una carga que solo los hacía sufrir. Palabras que destrozarían a su madre por completo, pues siente que es su culpa que él tenga que pasar por todo ese sufrimiento. Por otro lado, Mayu buscaba con desesperación un trébol de 4 hojas para pedir un deseo. En eso aparece Takuma y le ayudaría a buscar, al igual que le pregunta por su deseo, pero ella no le responde. En su lugar se burla de que tenga que usar pañal para sus procedimientos. Luego él le dice que si encuentra un trébol desearía ser astronauta y casarse con ella, puesto que una vida juntos sería lo mejor del mundo. A los segundos Takuma encuentra uno y Mayu de un empujón lo manda a volar, comenzando a gritar e implorar al dios de los tréboles que lo salvara y no lo dejara morir, porque anhelaba estar a su lado por siempre. Mientras las lágrimas recorrían por su rostro, Takuma, viéndola sufrir, le daría un hermoso besito de pato, al tiempo que le decía que nunca la dejaría sola, palabras que calmarían su angustiado corazón. Tanto así que le dañaría las cortinas a su papá para hacerse un vestido de boda, aunque quizás esta promesa puede no llegar a cumplirse como ellos quisiesen. Por otra parte, vemos que Takuma fue aceptado en Shido, noticia que lo hace muy feliz, pero no tanto a Mayu, quien dándole un palazo se despediría para siempre de su más grande amor, mientras este pensaba que esta era la mejor forma de no hacerla sufrir, incluso cuando se muere por tenerla con él eternamente. Sin más, sus destinos se separarían para siempre. De esta forma llegaría el primer día de clases, donde el director presentaría a la mejor estudiante de ingreso,
quien resulta ser Mayu, que al ver al despelucado le diría que era un idiota por menospreciarla. Pese a que este le dice que no lo hacía, ella lo manda a callar y le cuenta que tuvo 10 tutores, así como a estudiar duro día y noche para poder pasar, pero valió la pena para estar con el tonto que la hacía feliz. Y diciéndole que no había olvidado su promesa, le pediría matrimonio frente a toda la escuela, dejando a todos impactados mientras los profesores se llevaban a la loca apasionada. Por otra parte, conocemos a Kou, el chico más popular de la escuela, quien con su belleza y lindas palabras dejaba a todas las chicas embobadas botando saliva. Al mismo tiempo, Takuma y Rizu, su compañero de cuarto, veían a la fantástica y asombrosa Mayu practicando Kyudo, pues era la mejor de su club, aunque por andar saludando a su amorcito recibiría un fuerte regaño, cosa que los haría reír por su ternura. Por la tarde, la divina parejita iría bien pegaditos a autochequeo, al tiempo que sus corazones se unían aún más en pasión. Una vez el doctor le dice que su condición era estable, Takuma de la nada le preguntaría si podía tener sexo, dejando al doctor con ganas de darle un sensual manotazo y acomodarle el Windows, pues no era su hija. A lo que él al instante lo calma y le dice que no pensaba hacerlo con Mayu, solo quería saber si podía hacerlo, o por ejemplo correr, quería ganar experiencias. El doctor con pesar le diría que si hacía algo de eso terminaría muerto, o por su enfermedad o por un puño si llegaba a tocar a su hija. Palabras que lo dejarían un poco triste, por lo que su vida era una prisión que lo encaminaba a una muerte lenta. Una vez se iban del hospital se encontrarían con Teru, una antigua amiga de ambos. Es así que irían muy felices a hablar del pasado. Aquí ya le preguntaría si estaba saliendo con Mayu. Obvio, él responde que sí. Luego Teru le cuenta que estaba ahí debido a un ataque al corazón y su única opción era el trasplante de corazón, pues ya había cumplido 20 años. Frase que lo dejaría pensativo. Al mismo tiempo Mayu estaría hirviendo en celos al ver a su novio sonreírle a otra chica. Era tanto así que de regreso le diría que todos los hombres son iguales, aunque Takuma le dice que jamás la dejaría por otra, ella le grita que era un perro infiel por coquetearle a otra mujer, dejándolo callado y reflexionando al segundo. Al día siguiente, Mayo confirmaría que todos los hombres son iguales, pues el desgraciado de su novio se había ido con Teru. Al salir del salón se tropezaría con Kou, quien la intenta ayudar, pero ella ni le presta atención y solo lo ignora. Es así que de la nada la toma de la mano y presentándose le diría que como la princesa que es, él se convertiría en su príncipe encantado. Mas ella llamándolo rarito se iría. Por la noche Takuma regresaba muy feliz luego de ver a Teru y se encontraría con Kou recibiendo comida de su madre. Aquí él le pide que no le diga a nadie puesto que eso dañaría su reputación, además se lo llevaría para hablar un poco. Una vez hablando, Kou le preguntaría cómo estaba su condición, a lo que le dice que conocía la enfermedad, incluso hasta mejor que él, pues le cuenta que había conocido a una persona con su misma condición, además agrega que esa persona murió esperando con fe un donante que nunca llegó, y le diría que esa persona fue su padre, y aunque no le interesan los muertos, es todo lo contrario con los vivos, ya que son dejados atrás con el alma rota, como es el caso de su madre, quien todas las noches llora su pérdida. Al igual que Lana le dice que deje a Mayu, puesto que solo la haría sufrir si continúa a su lado. Obvio este se niega y le dice que nunca lo haría. Es así que diciéndole que la haría suya antes de que muera lo dejaría sin palabras. A la mañana siguiente el ilusionado le estará diciendo a Mayu que saliera con él y antes de que ella lo rechace, este le diría que estaría esperando su respuesta. Por otro lado, Takuma estaría un poco celoso de Kou, pues podía hacer cosas que él no. Además que le tiró un beso a su admirador, cosa que lo haría enojarse y furioso se marcharía. Mientras esto, Mayu lo vería saliendo del colegio, es así que lo seguiría y le preguntaría, un tanto inquieta, si pensaba ir a ver a Teru. A lo que el descarado le responde que no debería estar celosa, solo le iba a hacer compañía, ya que el estar sola en el hospital era deprimente. Palabras que le harían sentir como si ella fuera la mala. En eso, mientras escalaba el muro, dejaría caer una carta que era como un tesoro para él. Aunque cuando ya estaba en el hospital le diría a Teru que era seguro que Mayu la tendría, frase que la dejaría un poco celosa por la hermosa relación y confianza de ellos dos, y le diría que era afortunado por tener a esa preciosa chica a su lado. Luego agrega un tanto triste que nunca había tenido una relación, además que cuando le hagan su trasplante quedará con una cicatriz aún más fea y ningún hombre se fijaría en una mujer así. Mas Takuma la corrige diciéndole que era muy hermosa, así como su belleza, ya que cualquier hombre quedara perdidamente atrapado ante ella. Palabras que le estremecerían su corazoncito en pasión por completo y le pediría si le podía dar un beso.
Antes de que le responda, Teru se levantaría y diciéndole que lo amaba le daría un lindo beso cargado de un dulce amor cubierto en tragedia, quedando feliz pues había cumplido quizás su último deseo. Por la noche, Mayu iría a hablar con el Tise Takuma, quien disculpándose por traicionarla le contaría que había besado a Teru, pese a que le explica que realmente no quería hacerlo, pero al escucharla que podría morir en cualquier momento sintió un terrible deseo por ayudarla. Mas Mayu no lo escucha y entre llanto le diría que no era justo que otra tocara sus labios, solo ella lo podía hacer. En eso el idiota le dice que ahora la entendía, en realidad sus acciones por él eran solo de compasión. Y continuaré diciéndole que era por eso que ella nunca le había dicho te amo y simplemente aceptaba lo que le pedía sin negarse. Frase que la rompería por completo y diciéndole que si eso era lo que pensaba de ella era mejor que terminaran y entre lágrimas devastadas se marcharía llorando, dejándolo para que reflexionara su estupidez. Al día siguiente la vería muy pegadita al Casanova, cosa que aunque le dice a Rizzo que no le importaba realmente por dentro se moría en celos. Por la tarde iría más feliz que niño con helado a ver a su amiga. Sin embargo, al llegar recibiría una horrible noticia, pues resulta que Tero había fallecido la noche anterior, noticia que lo acabaría el segundo, ya que piensa ese es el destino que le espera y suplicando el nombre de Mayu sentiría todo nublarse a su alrededor. Por otra parte, Kou andaba de migajero intentando convencer a Mayu de dejar a su novio, pero obvio ella lo rechaza, puesto que en su corazoncito solo había espacio para su amorcito. Es así que frustrado le diría que él pronto moriría y era mejor que se quedara a su lado. Ella escuchándolo le acomoda las ideas de una cachetada para que no diga bobadas. Mas Kou tomándola entre los brazos le diría que cuando Takuma ya no esté, ella será solo suya. De esta forma Mayo con fuerza lo empujaría y sin más lo veríamos irse humillado. Al día siguiente, Takuma retaría a Kou una carrera por Mayo, el que ganara se quedaría a su lado y el perdedor la dejaría en paz. Obvio Kou lo piensa dos veces porque una corrida de esas y hasta lo puede matar. Aún así deciden correr porque el tener el amor de esa preciosa señorita era un premio sin igual. En la carrera Takuma demostraría sus habilidades mientras soñaba con estar por siempre al lado de su princesa, pensamiento que lo llenaría de motivación y terminaría ganando la carrera y con ello el amor de su amada. De esta forma por la noche basta a su dormitorio y le invitaría a salir. E irían al club de Mayu donde le dice que se uniría aunque solo para ver su sexy cuerpo. Después, mientras le enseñaba a sujetar el arco, Takuma sentiría su corazón acelerarse al tenerla tan cerquita. Es así que le daría un apasionado beso que trazaría el camino hasta sus cuerpos y se unirían para siempre en un amor eterno. Algunos días después los dos irían a ver a Teru cuando en eso se encuentran con Kou, quien había superado por completo a Mayu, y les dice que iba a ver a su nueva novia universitaria. Además de la nada le dice a Takuma que salieran como amigos y diciéndole que esperaría su respuesta se marcharía. Sugerencia que los haría reír. Ahora los vemos en la tumba de Teru, mientras él pensaba que desde niño estaba destinado a morir a los 20 años, como le pasó a su amiga. Al mismo tiempo, Kou salía de regresar de ver a su novia, en eso se apresuraría a cruzar antes de que la señal de alto cambie. Sin embargo, sin querer se tropieza con un ciclista y terminará siendo arrollado por un camión. En el hospital, el doctor les estaría diciendo que había encontrado un donante compatible con Takuma. Noticia que dejaría a todos felices, pues pronto podría vivir la tan añorada vida normal que tanto deseaba, donde pueda correr, comer dulces, ir a la universidad o incluso casarse. Al mismo tiempo, mientras Mayu se dirigía a ver a Takuma, se enteraría que Kubo había tenido un fuerte accidente. Situación que la deja atónita y yendo a preguntarle a su padre lo confirmaría, quedando aún peor puesto que al ver la alegría como esperanza que su novio tenía no sabría cómo afrontar el momento. Al día siguiente vería a algunas chicas yendo a ver a Kou haciéndola quedar aún más intranquila, pues mientras estaba con Takuma este le preguntaría si había alguien más de Shido en el hospital por lo que había visto a los estudiantes de un lado para el otro. Ella entre tartamudos y miedo le diría que quizás sea de otro curso haciendo que se calme su curiosidad. Luego la vemos yendo a ver a Kou, quien estaba con muerte cerebral. Pese a eso, ella sabía que si Takuma se enteraba de la verdad, se negaría rotundamente a la cirugía. En eso la mamá del chico la miraría y ella sentiría culpa. De esta forma al instante saldría corriendo. Mientras esto, unos amigos de Kou le dirían a Takuma que había tenido un grave accidente, frase que lo deja impactado y al segundo correría un poco intranquilo, deseando que su pensamiento sea falso. Y se encontraría con Mayu, quien le confirmaría lo que ya sospechaba, su donante era Kou.
Obvio, al momento Takuma se niega a operarse, pues no quería arrebatarle la vida de su amigo para él sobrevivir. Mas Mayu le dice que puede sonar horrible, pero le daba igual si era Kou u otra persona, ella quería con todo su corazón que él sobreviviera. A lo que Takuma le grita que no diga esas crueles palabras y le dice que tanto su padre como ella no entienden la sensación de morir lentamente como lo aterrador que es vivirlo. Es así que pensativo le preguntaría lo que significaba vivir y le responde que si eso significaba quitarle la vida a su amigo entonces no deseaba hacerlo. Sin embargo, al mismo tiempo en otro lado también deseaban vivir, pues Kou derramaría una lágrima dándole esperanza a su familia, incluso cuando el doctor les explica que solo era un reflejo de la médula espinal. Aún así, ellos niegan la donación, acabando con toda esperanza en la familia de Takuma, quien quedaría impactada. Pese a los reclamos de sus padres, Takuma les dice que no morirá, dejándolos impactados por la frialdad en sus palabras. Aunque solo era actuación, ya que en lo profundo de sí moría del miedo al ver que todo se llenaba poco a poco y una oscuridad que robaba hasta el mínimo rayo de esperanza. Mayu viéndolo le suplicaría entre lágrimas y con el corazón en la mano que no se rindiera y luchara con todas sus fuerzas por vivir. Sin embargo, sus súplicas no serían escuchadas, pues al día siguiente lo veríamos estar en malas condiciones y de emergencia sería trasladado al hospital, donde sería reanimado por el doctor mientras poco a poco perdía toda señal de vida, pero no tendría efecto y terminaría en coma. Es así que el doctor les recomienda que lo vayan a ver, ya que puede ser la última vez que lo vean con vida, situación que devastaría tanto a Mayu como a su familia. Es así que desolada saldría corriendo con una pizca de fe al cuarto de Kou, donde le suplicaría entre lágrimas y con el corazón roto en mil pedazos a su madre y abuelo que le llenan el corazón de Kou a Takuma. Además le dice que sabía estaba siendo egoísta, pero era la única solución para no dejarlo morir y gritando que lo salvaran continuaría llorando como suplicando. Escena que los quebraría por completo. A pesar de eso, el abuelo de Kou les dice que no podían simplemente decirle que sí, puesto que su nieto había soltado una lágrima, así como movido un dedo. E incluso que los médicos les digan que solo eran reflejos, para ellos era esperanza y se aferrarían con todo de sí a ella. En eso la madre de Kou dulcemente le preguntaría quién era Takuma, y al enterarse que era su prometido quedarían completamente destrozados. Es así que entre lágrimas le pedirían disculpa por no ayudarle a cumplir su sueño. Mientras esto, Takuma en su sueño profundo la escucharía llorando. Es así que le pediría al dios de los tréboles que le diera un poco más de tiempo, para quizás por la última vez hacer feliz a la mujer que tanto ama. De esta forma lo veríamos despertando, haciendo que sus padres se emocionen al instante. Una vez Mayu regresa, quedaría más perdida que niña en la playa al ver que estaba todo bien. Y como salen del hospital, ella trata de regresarlo para que su padre lo revise. Mas este se niega diciéndole que irían a su luna de miel, aunque ella le dice que si estaba loco porque no se habían casado. A lo que él responde que el orden de los factores no altere el producto. De esta forma los vemos divirtiéndose dulcemente en varias de las atracciones, así como pasando el mejor momento de sus vidas. Mientras su amor afloraría vívidamente como una hermosa flor y sus corazones atormentados por la tragedia, por unas cuantas horas encontrarían la paz que tanto habían anhelado. Es así que luego, mirando la ciudad, ella le diría tiernamente que deseaba el resto de su vida sea así de divertido junto a él. Takuma, escuchando sus encantadoras palabras, se disculparía y le diría que el dios de los tréboles ya lo estaba llamando, pues le había dado su último momento feliz junto a la mujer que en el corto instante que vivió le dio la felicidad absoluta, y dándole su amuleto le diría que era hora de regresar. En el hospital veríamos al doctor haciendo todo de sí para salvarlo, al tiempo que sus padres imploraban al cielo un segundo más al lado de su hijo, y sin más partiría hasta la eternidad del silencio. Mayu, escuchando a los padres de Takuma llorar, sentiría una mezcla de emociones al perder al hombre que más amó. Es así que desolada subiría a la azotea, donde leería su último deseo, el cual era que todos fueran felices, incluso después de su partida, pues los estaría observando desde el cielo y quería verlos sonreír, no sufriendo por él. Palabras que acabarían con el alma de Mayu y terminaría entre lágrimas. Algunos días después, los padres de Takuma le entregarían sus cenizas, al tiempo que le agradecían por estar con él y hacerlo experimentar el amor, pues gracias a ella su hijo fue verdaderamente feliz. Palabras que le darían gozo a su corazón. Ahora vemos al doctor afuera de una iglesia, en donde se iba a casar Mayu con Takuma. Aquí ella entre lamentos le diría que su sueño, aunque no de la forma que hubiesen deseado, se había hecho realidad,
Además le respondería a su pregunta diciendo que la vida era triste, así como llena de muchos dolores como lo es su partida. Pese a eso, no se arrepiente ni un solo momento de haberlo conocido o de haberse enamorado de él, porque la hizo vivir un sinfín de instantes maravillosos. Así como si le dieran la oportunidad de volver atrás, lo haría sin pensarlo, incluso sabiendo que la desgracia la esperaría. Con tal de pasar unos cuantos segundos junto a él y volverse a enamorar, sería la mujer más feliz del mundo. Con lo anterior nos vamos al momento donde se conocieron y nos damos cuenta que su encuentro y historia de amor surgió debido a una broma de Mayo a una de las enfermeras. Desde ese día jurarían el permanecer juntos hasta el fin de sus días. Y aunque no era el final que ella habría anhelado, puede vivir con la certeza de que vivió al máximo junto a la persona que más amó. De esta forma acabaría esa linda historia. Espero te haya gustado el video. Si fue así, te invito a dejar tu like y a suscribirte para crecer juntos. Además, en pantalla te dejo otros videitos que te puedan interesar. Y sin más, hasta el próximo drama.